La 1:11. Gracias por seguir con nosotros. Como todos los martes, vamos a la sección de las tecnologías de la información con nuestros amigos del clúster Intecusoft de Querétaro. Hoy platicamos con uno de sus agremiados, don José Luis Oliva de Red League de México, para conocer de uno más de los perfiles de la informática. Cuando en el mundo cerca de 500 millones de personas utilizan redes en internet, redes sociales, creo que vale la pena conocer más acerca de esto, y el hecho también, que va muy vinculado, de que cada vez más los seres humanos, cuando estamos en internet, pero incluso fuera de él, hasta en la telefonía, somos más personas virtuales para mucha gente. José Luis, bienvenido, gracias. Gracias, muy amable Andrés, aquí saludando a tu auditorio y muy agradecido de tener este espacio para difundir esos temas tan interesantes. ¿Cómo funcionan las redes sociales? ¿Por qué tantos millones de personas a nivel mundial las utilizan? Pues las redes sociales son en sí, es una aplicación en internet que permite una comunicación diferente a lo que estábamos acostumbrados. Es una interacción muy profunda la que permite entre los usuarios y permite agrupar a las gentes y hacer justamente redes. Y para hablar de este fenómeno es un aspecto de muchos más, o de tres pilares que están cambiando la sociedad profundamente. Se habla de gobierno 2.0, se habla de empresas 2.0, se habla de todo un cambio en el manejo incluso de la economía mundial. Como tú bien decías, la virtualización es algo muy importante. Ya no solamente virtualización viene de virtus, fuerza. Entonces no es que no exista, sino al contrario. Yo a la hora que estoy hablando por teléfono, tiene tal fuerza mi voz y mi comunicación que virtualmente estoy con otra persona. Entonces todo este fenómeno de la virtualización está cambiando nuestra economía, o ya la cambió. Y junto a esto también tenemos lo del web 2.0 y también tenemos el fenómeno de redes per se. Redes no solamente sociales en internet, sino las redes como un concepto, las redes multinivel, las redes de autoayuda, todo el concepto de redes. Entonces, como ves, es un tema apasionante, es un tema de quien ya está incluso empezando a hablar de que la economía se va a llamar wikieconomía. Ah, caray, ¿por qué? Así como la Wikipedia, que es un ejemplo de colaboración. Esta suerte de enciclopedia en internet. Exactamente, que así va a ser toda nuestra colaboración, que todo va a ser en base a colaboración masiva. Digo, incluso hay empresas ya muy grandes, farmacéuticas, de las líderes, o Kodak también, y varias empresas que ya su innovación la hacen con gente que les piden colaboración masiva. Entonces, gente que puede estar en Australia, una persona retirada, un niño que sabe de química, etcétera, hacen esta innovación y ya ya destinan más de la mitad de sus recursos algunas empresas para esa innovación masiva. Son los beneficios aplicados a la red social. Exactamente. Sí, las redes sociales, digo, el fenómeno típico es Facebook, y que es una red, o Hi5 o MySpace, que son redes que ya tienen. MySpace acaba de anunciar que ya tiene $1,000 millones de ingresos en publicidad. Facebook acaba de anunciar que ya llegó a los 100 millones de usuarios y a 1,000 millones de fotografías almacenadas. 10,000 millones. 10,000 millones. Que es algo que no debemos hacer. Por razones de seguridad en este país, ya no suban fotografías ni datos personales, ni de ustedes ni de sus familias. Ese es un tema muy interesante. Porque preocupa en general a los que estamos en esto de las redes sociales. Porque las redes sociales, este es el aspecto social, digamos, de diversión o de comunicación, pero también hay redes. El gobierno se supone que debe de transformarse poco a poco a permitir esta colaboración que nos da Internet. O sea, Internet, con esto que se llama Web 2.0, lo que nos permite es que cada quien puede publicar. O sea, los blogs es un fenómeno, cada segundo salen blogs, y hay blogs de cualquier cantidad de temas. Cientos por segundo en el mundo. Así por segundo. Sí, estamos hablando de que ya se está llegando a más de 500 millones de blogs activos. O sea, si pensamos que la población mundial es de casi 7,000 millones de habitantes, ya 500 millones ya es bastante, ¿no? Claro. De blogs activos. Pero también están los podcasts, que también es una forma de radio alternativa que está surgiendo. Está YouTube. Está toda esta colaboración que nos permite una forma diferente de interactuar entre los humanos, y que habemos mucho que es impredecible hacia dónde va. ¿Cuántos millones de usuarios tenemos hoy en México? De Internet. De Internet, 20 millones. 20 millones. 20.8 millones es la última estadística. No estamos
como país muy arriba. No, en Estados Unidos y en países europeos, Alemania es el que tiene mayor grado de penetración. Estamos hablando de que el 70% de la población, o sea, en México sería como si tuviéramos 80 millones. Un poquito menos del 20. Así es. Y digo, acaba de anunciarse, en estos días fue una de las noticias de que ya se llegó a que el 25% de los hogares tienen computadora. Pero de estos, ni la mitad tiene internet. Entonces, pero hay mucha gente que utiliza internet en el trabajo, o utilizamos internet en el trabajo. Bueno, ya prácticamente podemos decir que cualquier persona utiliza el correo electrónico. Y viene otra nueva generación de uso, que es lo que se conoce como Web 2.0. ¿Qué es esto? Web 2.0 es la forma en que el usuario ya se vuelve mucho más activo, donde yo puedo dejar mensajes. Por ejemplo, una empresa puede tener su blog, que también hay muchas empresas, y yo puedo dejar ahí mensajes e interactuar con la empresa de otra forma que el Web 1.0 plano, que era una especie de catálogo o bases de datos. Aquí no, aquí la mayor parte del contenido la provee el usuario. Ya. Están los blogs, están los podcasts, están las wikis, estos fenómenos maravillosos de que permiten que, digo, ya la Wikipedia tiene más entradas que la Enciclopedia Británica, que era la más grande. Incluso la Enciclopedia Británica también está en internet, pero la Wikipedia es un fenómeno que permite que todos colaboren. Sí, porque la gente sube los contenidos, no tiene el mismo rigor científico ni de contenidos que una enciclopedia ordenada por una editorial o alguien que se dedica a esto. Y aquí en Wikipedia podemos caer en imprecisiones, de hecho las hay. Sí las hay, pero qué duda cabe que es una red social muy amplia. Así es, sí, y esto nos podríamos preguntar, el empresario, ¿para qué lo puede utilizar? Porque es a lo que nos enfrentamos con las innovaciones. Dicen, bueno, pues ¿eso qué? ¿De qué? ¿Cómo lo agarro? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me beneficia? ¿En qué se beneficia el empresario, el ama de casa, el trabajador que nos escucha, José Luis Oliva, en este momento? Sí, el empresario, por ejemplo, por tomar ese aspecto que es muy importante, está pronosticado que para el 2010, en escasos año y medio, al iniciar las empresas, las 500 empresas más grandes, según la revista Fortune, van a estar en el Web 2.0, todas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, es que yo tengo una posibilidad de comunicarme con mi cliente, de tomarlo, ya incluso ya no se llaman consumidores, sino les empiezan a llamar prosumidores o prosumers. Es decir, que ellos diseñan, ya no solamente interactúan, sino también pueden participar en el diseño de los productos. Entonces, todo esto, toda esta interrelación que yo tengo, la gente se está volviendo cada vez más virtual, los videojuegos, los teléfonos, como platicábamos hace rato, y es impresionante ver cómo la gente, este mito que tenemos que solamente es para chavos. Yo hoy en la mañana le oí una noticia que hay 100 millones de adultos que juegan videojuegos en Estados Unidos, y que el segmento más pequeño justamente es 100 millones de adultos en Estados Unidos. Así es. Es más de la tercera parte de la población. Así es, de adultos. Sí, casi serían todos los adultos. Entonces, ahí hay un mito. Por ejemplo, se piensa que el mayor segmento de jugadores de videojuegos tienen menos de 18 años, y no es cierto, eso es nada más el 33%. Fíjate. Hay más mujeres adultas que juegan videojuegos que menores de 18 años. Entonces, estamos ahí en un mito de la cultura virtual, donde pensamos que esto de internet y del web... Vas descubriendo cosas, ¿no? Hay estereotipos y se generan mitos y una que otra leyenda cibernética. Así pues es. Quien quiera saber más sobre este apasionante mundo de la información, ya sabe todo lo que es la informática y las comunicaciones en la red. Diríjase al www.intecusoft.com.mx, y especializados en redes sociales y personas virtuales y todo lo que se desprende de este fenómeno, en Red League de México, con José Luis Oliva, que está aquí en Ezequiel Montes, ¿verdad? Así es, aquí cerquita estamos. Somos una empresa orgullosamente queretana y además de las primeras del mundo. ¿Qué quiere decir, League? Entiendo que es alemán. Sí, Red League completo quiere decir honestidad. Lo que pasa es que League solito y Red fue un juego de palabras que juegan escogimos. Con Red y con League. Sí. Red League. Red League quiere decir honestidad, que es lo que deben tener las redes. Claro, sí, porque desafortunadamente en las redes y en internet pues ya sabemos que hay demasiado contenido, no solo basura, sino deplorable y peligrosísimo. Así es. Hay que estar atentos. 1:20, vamos amigos, José Luis, a un reporte vial, más información que sirve. Gracias.